No son leyendas. No son rumores. Son relatos contados por hombres entrenados para no temer a nada, pero que aún así fueron quebrados por lo imposible. En bases remotas, en desiertos sin nombre, en selvas donde la luz nunca llega, los soldados han visto cosas que jamás aparecerán en un informe oficial. Criaturas que caminan entre la niebla, luces que vigilan desde el cielo, voces que salen de radios apagadas, sombras que se mueven como si fueran humanas, pero no lo son. Estas son historias reales. Historias que los militares nunca olvidan. Y que tú tampoco podrás sacar de tu cabeza. Me llamo Sargento Primero Alejandro Rivas, Ingeniería de Combate del Ejército. Y esto que voy a contar, jamás lo puse en un informe. Porque nadie me lo habría creído. Ocurrió en Afganistán, en 2011, cuando nuestro pelotón quedó apostado en un pequeño complejo abandonado a las afueras del distrito de Bala Murghab. Una zona tan silenciosa que el viento mismo parecía tener miedo de pasar por ahí. Dormíamos en las ruinas de una casa grande, divididos entre habitaciones sin puertas y pasillos destruidos por explosiones antiguas. Era verano, 44 grados incluso de noche, así que la mayoría salíamos al techo cuando no estábamos en misión. Fumábamos, contábamos historias, cualquier cosa para pasar el tiempo hasta que tocara patrullar. Aquella noche, cerca de las 2 de la madrugada, el soldado Pérez entró corriendo al patio diciendo que había visto un brillo caminando en el valle. Pensamos que estaba exagerando por falta de sueño, pero igual subimos al punto de observación. Desde donde estábamos teníamos visión directa al valle seco. Y ahí lo vi. No era una linterna. No era un dron. No era fuego. Era una figura humanoide, pero completamente envuelta en luz blanca. Como si su piel estuviera hecha de fósforo ardiendo. Caminaba lentamente en línea recta, sin mover los brazos, sin titubear, sin hacer sombra. A su alrededor todo quedaba iluminado como si fuera de día. Y no hacía ningún ruido. Nada. Ni un paso. Ni un eco. Ni el tufillo eléctrico de un aparato. Solo silencio absoluto. Varios corrimos a buscar los visores térmicos. Cuando le apuntamos, no marcaba calor. Era como si no existiera. El teniente quiso pensar que era un efecto óptico, pero todos sentimos lo mismo. Esa cosa sabía que la observábamos. El brillo se detuvo. Se giró lentamente hacia nosotros. Y aunque no tenía rasgos visibles, sentí, como todos, que nos estaba mirando. La luz aumentó tanto que el valle quedó completamente blanco, como si hubiera explotado un flash gigante. Tuvimos que apartar la vista. Cuando la luz bajó, la figura ya estaba más cerca. Mucho más cerca. Había avanzado en un segundo lo que a un humano le tomaría minutos. Algunos levantaron sus rifles por instinto. Otros retrocedieron. Yo me quedé congelado. Entonces ocurrió lo más perturbador. El brillo se encogió, como si la figura se achichara en sí misma. Y luego desapareció con un parpadeo. Nada de polvo, nada de sonido, nada de calor. Simplemente se desvaneció en el aire. Pasaron 5 minutos en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Unos 10 minutos después, el capitán informó que ninguna unidad aliada, ningún helicóptero, ningún dron y ningún grupo enemigo había sido registrado en el área. Y que no había reportes de explosiones, bengalas o actividad luminosa. Nos quedamos ahí parados, sin saber qué hacer. Nunca supimos qué fue. Ni qué quería. Ni cómo llegó tan cerca sin dejar rastro. Lo único que sí sé es que todos lo vimos. Y cuando más tarde intentamos describirlo en el reporte oficial, ninguno fue capaz de coincidir en una explicación razonable. Pero no fue un sueño. No fue el calor. No fue la ansiedad. Sea lo que sea que caminó por ese valle. No pertenecía a este mundo.
Mi nombre es Sargento José Ramírez, Infantería Ligera. Lo que voy a contar pasó en 2010, en Fort Bart Operating Base Amer, cerca de Bakuba. Un lugar donde todos hablaban de insurgentes, pero nadie hablaba de lo otro. Yo estaba de turno nocturno junto a mi compañero, el soldado Black. Nuestra misión era simple: vigilar un pasillo externo entre los barracones y el almacén de municiones. Un pasillo de tierra, con muros de concreto a ambos lados. Un embudo perfecto para un ataque. La noche estaba tranquila. Demasiado tranquila. A eso de las 2:15 de la mañana, escuchamos algo. Pasos. Pero no venían del frente, ni de atrás. Parecía como si los pasos caminaran en el techo del pasillo, justo encima de nosotros. Le hice una seña a Black para que alumbrara hacia arriba. Nada. Ni una sombra. Ni un pájaro. Ni siquiera polvo cayendo. Entonces los pasos cambiaron de ritmo. Ahora sonaban detrás de nosotros, a unos 10 metros. Caminando despacio. Como arrastrando algo. Giré con el rifle listo. No había nadie. ¿Escuchaste eso?, susurró Black. Sí. Los pasos comenzaron a acercarse. Venían por el pasillo. Pero no había ninguna figura, solo el sonido. Como si alguien invisible caminara hacia nosotros. Mi corazón se aceleró. Mi boca se secó. Y luego escuchamos algo que ninguno de los dos pudo explicar. Una respiración, justo entre nosotros. Pesada. Húmeda. Como si algo estuviera oliéndonos. Black retrocedió 2 pasos. Yo apunté al frente. Nada. Nada más que ese sonido, respirando. Entonces se apagaron las luces del pasillo. De golpe. Oscuridad total. En la radio escuchamos una voz. Retírense del pasillo. Ahora. Pero esa voz no era de ninguno de los operadores en turno. Era grave, lenta. Casi como si estuviera disfrutando de decirlo. Retrocedimos rápido, sin darle la espalda a aquello. Los pasos ahora comenzaron a correr hacia nosotros. Pero no había forma de ver lo que venía. Solo el sonido. Y la respiración. Cada vez más cerca. Salimos del pasillo y las luces volvieron. Todo quedó en silencio. Silencio absoluto. 5 minutos después llegó el jefe de guardia. Nos preguntó quién había dado la orden por radio. Le dijimos que no sabíamos. Buscamos en los registros. En las frecuencias. En las cámaras. No había ninguna transmisión registrada en ese momento. Nadie habló. Nadie dio órdenes. Nadie estuvo ahí. Pero los micrófonos del pasillo sí grabaron algo. Pasos, respiraciones y una voz que susurró nuestros nombres antes de que se fueran las luces. Yo todavía no entiendo qué fue aquello. Pero desde esa noche, evito ese pasillo. Y cuando tengo que pasar por ahí, juro que algo camina conmigo, aunque no lo vea. Mi nombre es Cabo Daniel Herrera, del Batallón de Reconocimiento. Lo que voy a contar es algo que muchos de mis compañeros prefieren olvidar. Pero yo todavía lo sueño. Todavía lo escucho. Fue en 2006, en un punto remoto entre Haditha y Rabaa, en Irak. Estábamos patrullando un tramo de carretera que, según los locales, estaba maldita. Decían que por las noches se veían figuras caminando sin sombra. Supersticiones, pensé yo en ese momento. Era cerca de la 1:40 de la mañana. La temperatura había bajado lo suficiente para que el aire se sintiera pesado. Íbamos en 2 Humvees, avanzando lento, revisando señales de IED. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. De repente, mi operador de torreta dijo: «Oye, ¿alguien más ve eso?» «¿Qué cosa?», pregunté. «Esa mujer, en medio del desierto».
Miré por mi NVG. Y sí. Había una mujer a unos 200 metros de nosotros, parada completamente sola, como si estuviera esperándonos. El desierto es plano ahí, no había forma de que no la hubiéramos visto antes. El sargento ordenó detenernos. Nadie quería acercarse, pero teníamos que hacerlo. Todo protocolo decía que era una posible amenaza, una trampa, algo. Cuando bajé del Umbee, sentí un frío horrible, como si hubiera abierto un refrigerador. Y ella empezó a caminar hacia nosotros, pero no se movían sus brazos ni sus piernas. Era como si flotara. Le gritamos en árabe. No respondió. Le gritamos en inglés. Nada. Cuando estuvo a unos 40 metros, mis NVG comenzaron a fallar. Luces, estática, sombras. La mujer se detuvo de golpe. Y ahí fue cuando escuché algo que jamás voy a olvidar. Una respiración detrás de mí, muy lenta y muy profunda. Me congelé. Volteé despacio. No había nadie. «Regresen a los vehículos», gritó el sargento. Corrimos. Todos. Incluso los más valientes. Cuando nos subimos, la mujer estaba ahora a solo 10 metros del Umbee, sin haber hecho ruido, sin haber dejado huellas en la arena. El conductor aceleró. Y la figura se quedó atrás, inmóvil, como si nunca hubiera estado viva. Pero lo peor pasó unos segundos después. Cuando nos alejamos, alguien en la radio dijo: «Está en el techo del primer Umbee». No sé quién lo dijo. La voz sonaba distorsionada, como si viniera desde una radio rota bajo el agua. Apagamos luces. No paramos hasta llegar a la base avanzada. Revisamos los vehículos. No había nada. Pero en el polvo del techo del Umbee delantero había marcas de dedos, como si algo se hubiera aferrado para no caerse. 5 marcas largas, demasiado largas para ser humanas. En el reporte dijimos que no encontramos nada. ¿Quién nos iba a creer? Pero yo sí sé lo que vi. Y desde esa noche, cada vez que el viento sopla en el desierto, juro que escucho esa respiración detrás de mí.